Agradable bendición la del Señor al concedernos la vida y la oportunidad de venir a su palabra. Escudriñadas las Escrituras, dice que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Y en efecto, la única manera de conocer a Dios es a través de su palabra. No hay otro medio. Si Él se revelara a los hombres así, en carne, indudablemente moriríamos fulminados por la santidad suya y el resplandor de su gloria. Pero nos dejó en su palabra la revelación de quién es Él, cuál es su carácter, qué es lo que demanda de nosotros. Dice el profeta Miqueas: me ha mostrado el Señor lo que es justo, lo que es bueno y lo que Dios demanda de mí. Y tras esos tres valores esenciales de la vida cristiana, estamos nosotros acá. ¿Cuáles tres, dirá alguien? ¿Ya lo leyó usted? Hacer justicia, amar misericordia y ser humildes delante de Dios. Humillémonos delante de su presencia. Padre Santo, reconocemos nuestra pequeñez, nuestra indignidad, lo poca cosa que somos, pecadores, inmerecedores del favor tuyo. Y venimos a decirte gracias, Señor, por concedernos la bendición de llegar a tu palabra, oírla, degustarla, Señor, cual banquete. Te rogamos, Señor, en tu misericordia, que dulcifiques nuestro oído, nuestro entendimiento con tu palabra. Que caiga como bálsamo sobre una herida, trayendo alivio a nuestro corazón. Cúmplase la palabra del Salmo 23 que dice: confortarás mi alma. Conforta nuestra alma, Señor, con tu palabra esta noche. Usa a tu siervo, Dios, el más pequeño de todos tus siervos. Pon tus palabras en mi boca. Háblanos, Señor, por tu misericordia. Danos un oído atento, un corazón obediente, y que tu palabra se haga vida en nosotros en esta hora. Por aquellos que han de escuchar a través de la radio, a través de los medios que nos difunden, Señor, que esta palabra, siendo vida, imparta vida a sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras usted se dispone a encontrar la porción para hoy, Hechos capítulo 15, versículos 30 en adelante, nuestro saludo a la audiencia de Faro Estéreo. Dios bendiga Faro Estéreo y a toda su audiencia en 105.9, a quienes nos sintonizan a través de la web en www.radiofaro.es.tl. Dios bendiga sus vidas. Asimismo, saludamos a la audiencia de Radio Maranata en Jalapa y a nuestro hermano Otto Cruz, a los hermanos de Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos. Dios bendiga sus vidas. A quienes escuchan estas radios, a su audiencia, que el Señor les bendiga y que esta palabra sea el instrumento de Dios para edificación suya. A los hermanos de Santa Catarina Mita a través de Radio Visión 106.9, nuestro hermano Juan Carlos García, que el Señor bendiga su vida, la de su familia y ese ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Y hermano Julián Lobos allá en San Pedro Sula, Honduras, que Dios le bendiga, que Dios le siga usando para gloria de su nombre, un instrumento de Dios para incursionar con la palabra de Dios en los medios electrónicos. Dios bendiga hermano Juan Carlos, a hermano Julián, que el Señor bendiga su vida, y a la audiencia de Radio Visión, en 101.1 San Pedro Sula, a nuestro hermano Ronnie Aquino y a la iglesia centroamericana El Buen Pastor de Poza Verde, San Manuel Chaparrón. Dios les bendiga. Ellos están al frente del canal El Buen Pastor TV, y ellos han abierto espacio para que la palabra del Señor llegue a través de ese medio. Que el Señor les bendiga. Gracias por reproducir nuestras prédicas. En el nombre del Señor leemos los versículos 36 en adelante. No se dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, se dice en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jehová no es un nombre. Jehová es una declaración de su de su eternidad, y dice: yo soy el que soy.
eso significa Jehová. Pero en la Biblia dice, les he dado un nombre que es sobre todo nombre, ante ese nombre se doblará toda rodilla. Amén. ¿Y el nombre del Espíritu? ¿No es el Espíritu de Jesús, pues? Entonces usted dice en el nombre de Jesús. Es el único nombre mediante Dios quiso revelarse a los hombres. La Iglesia Católica nos heredó aquello de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y separaron a Dios en pedazos. Nuestro Dios uno es Elohim, el Dios alto y sublime. Yahvé, que quiere decir el eterno. Pero cuando quiso mostrarse y revelarse a los hombres, lo hizo en la persona de Jesús y dijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces nosotros leemos la palabra en el nombre de Jesús, que dice, Pablo se separa de Bernabé y comienzan un segundo viaje misionero. Estábamos viendo el primer viaje misionero de Pablo, y este es el comienzo de un segundo viaje en el que se separa de Bernabé, y vamos a ver la razón. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Llevemos a Juan, hombre. Mira, llevemos a Juan. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo a aquel que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hacemos una pausa ahí. Mire, a veces torcemos la escritura y el evangelio lo hacemos un evangelio tan de amor, tan de perdón, tan de misericordia, cuando la misericordia y el amor son parte de la vida cristiana, pero los cristianos también tenemos carácter, tenemos dignidad y hacemos las cosas rectamente. A este Juan Marcos, lo encontramos ahí en el capítulo 13 y versículo 13, dice que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Lo habían llevado a hacer la obra de Dios y a medio camino se regresó. No dice ni razones ni motivos. No dice si estaba enfermo, si tenía diarrea o simplemente se encaprichó. No, cuando digo diarrea no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí. Hermanos, este hombre los deja vendidos, pues. O sea, uno necesita ciertas ayudas de personas que nos sean respaldo. Y a veces estas personas están a nuestro lado por intereses muy particulares, muy propios. Y cuando seguimos nosotros haciendo la obra de Dios se van. Pregunto, ¿cuánta gente ha venido a la radio, Anabeli, y dicen vamos a apoyar y vamos a estar ahí con ustedes y Jule, Canelo y empiezan a manifestarse intereses personales y cuando le decimos eso no, se van bravos? ¿Cuántas veces nos ha pasado, Anabeli? No las has contado. Yo ya perdí la cuenta. Y este Juan los abandona a medio camino. Ahora cuando se disponen a un nuevo viaje misionero, el Bernabé dice llevemos a Juan, y dice Pablo, ¿y para qué lo vamos a llevar? Usted nos deja vendidos a medio camino. Entonces yo les decía, hermanos, un evangelio de solo amor, de solo misericordia, tampoco es el evangelio bíblico. Pablo con mucho carácter dice yo no lo llevo. Hay gente, mis hermanos, que en el camino de nuestra vida no nos ayudan, nos estorban. Hay amistades, aún familiares, que con el dolor de nuestro corazón tenemos que hacerles así y seguir nuestro camino, seguir anunciando el evangelio. El que no quiera seguir a la par de mí en el evangelio, lo siento mucho, no puede ser mi amigo. Todos los días a mis contactos que tienen WhatsApp yo les mando una anécdota, un mensaje cristiano, todos los días, una reflexión, todos los días. Una persona por ahí se hartó quizá de tanta palabra de Dios y me mandó ahí y dice, si de veras te interesara mi vida, siquiera me preguntaras cómo estoy,
ya no me mandes eso, por favor. Persona que ha dicho ser cristiana. Entonces, ¿qué hice yo? Bloquearla a manera de que no pueda por ningún medio comunicarse conmigo. ¿Sabe por qué? Quien ha de ser mi amigo ha de entender y ha de oírme hablar de Jesús. Yo que porque a usted no le gusta que yo hable de Jesús voy a quedarme callado. No, prefiero perder su disque amistad y no dejar de hablar de Cristo. Yo no voy a cambiar para satisfacer a la gente. La gente viene y nos quiere hacer a su manera. Decía mi papá, yo soy como soy y no me parezco a nadie, decía. Y si hay otro, lo mato, decía, bromeando. Hermanos, nosotros hemos sido llamados para una misión específica en el reino de Dios y hemos de cumplirla. Es dar palabra de Dios. Nosotros no estamos aquí para llenar la iglesia y que todo mundo, y que ciento y la guayaba de miembros en la iglesia. No, aquí estamos para decir la verdad. Si a usted no le calza la verdad en su clase de vida que lleva y se va de la iglesia, ¿qué le vamos a hacer? Yo no voy a cambiar la verdad por tenerlo a usted aquí sentado. Pero si la palabra de Dios, que es verdad, calza en su vida y usted sabe y entiende que lo que el hijo de don Rufino le está diciendo es conforme a la palabra, bienvenido. Si quiere trabajar con nosotros en la radio, ahí hay espacio, pero siempre y cuando tenga el mismo sentir que nosotros. Repito, ¿cuánta gente ha venido con otro sentir y cuando se dan cuenta de que no se puede, se van y hasta se van hablando? Y allá están en otra iglesia, en otra radio, en otro lugar, en donde les reciban con todo y eso, porque nosotros vamos a seguir un camino, una línea que nos ha sido marcada por la palabra de Dios. Así tiene que ser. Y Pablo le dice a Bernabé, lo siento mucho, a Juan no lo llevo. A comerse las provisiones va. Y ya cuando se acabaron las tortillas y nos toca que aguantar, porque iban a aguantar necesidad en su viaje misionero, cuando nos toca, agarra de regreso. Mucha gente hoy predica el evangelio porque le pagan. Jesús dice, cuando hagas oración, cierra la puerta de tu cuarto, dice, enciérrate ahí, haz oración allá adentro, dice, tu Dios que ve en lo secreto, te recompensará en público. Pero los que oran para ser vistos de los hombres, dice, no esperen recibir nada de Dios, dice, su recompensa ya la tienen. En otras palabras, si que te vieran querías, ya te vieron. Ahí está tu premio. Si que te paguen por predicar quieres y te pagaron, pues y entonces ¿qué esperas de Dios si ya te pagaron? Pero si usted hace la obra de Dios con amor, por devoción, porque lo ama, recompensa tenemos en los cielos. Y esa es la diferencia. ¿Cuánta gente, como decía hoy, predican el evangelio por dinero, por fama, que el cantante, que el ministro, por dinero? No esperen recibir nada de Dios. Que lo que pudieran haber recibido de Dios ya se los pagaron. Entonces Pablo se opone. A Pablo, dice el versículo 38, no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra del Señor. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que hasta se separó Pablo de Bernabé. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó a Siria y a Cilicia confirmando las iglesias. De alguna manera aquella separación contribuyó para que el evangelio llegara a dos lugares simultáneamente. Pero vemos el carácter de Pablo. Hermanos, mucha gente piensa que porque somos cristianos nos vamos a dejar de todas las cosas que quieran hacernos. Y nosotros paz y amor, ¿verdad? Así como los hippies, paz y amor. No estamos para pelear con nadie, pero esta noche yo le voy a hacer una recomendación. A veces nosotros decimos, estoy jalando a fulano, y no nos damos cuenta que el fulano nos está jalando de regreso. Me pasó esa experiencia hace poco.
Le conté a la doctora con la que trabajo, fíjese que llegué tarde porque tuve que esperar al fulano y para traerlo, tengo que arrastrarlo. No, me dijo, él lo está arrastrando a usted, me dijo. ¿Cómo así? Le dije yo. Él lo está arrastrando a usted a ser impuntual usted, me dijo. Usted llegue a la hora establecida y si no está listo, véngase, me dijo. Muchas veces nosotros somos impuntuales en la obra de Dios. Dejamos de hacer la obra de Dios porque dejamos que otras personas nos arrastren, otras situaciones nos arrastren. Y tenemos como tropiezo a personas como Juan Marcos, que dicen, sí, vámonos, jule, Canelo. Y luego, como decía mi papá, ¿verdad? Arrancón de caballo bueno, decía, y parón de macho Aragán, decía. Y ya nos dejan vendidos a nosotros en una situación ahí que no hayamos que hacer porque contábamos con el fulano, ya no. El consejo esta noche, mis hermanos, es que aprendamos que aunque mi padre y mi madre me abandonaran por la causa de Cristo, con todo Jehová me respaldará. ¿Ah? Si por seguir a Cristo se aparta tu hermano, tu hermana, tu tío, tu primo, tu papá, Dios no te va a dejar jamás. Pero con carácter nosotros seguimos adelante. Ay, no, es que como se fue el hermano fulano de la iglesia, hoy ya no se hace así. El buey solo muy bien se lambe, dijo la viejita. Sigamos adelante, hermanos. Usted no necesita aleros, usted no necesita tomarse la mano del Señor. Usted no necesita de nadie para seguir al Señor. Si todos se regresan, yo voy a seguir adelante. En otra porción allá en Filipenses dice Pablo, todos me han dejado, dice, solo Timoteo está conmigo. Porque todos buscan lo suyo, dice, y nadie busca lo que es de Cristo, dice. A Pablo le pasó también, lo dejaron solo porque todos buscaban su propio interés. ¿Ah? Y esta vez fue Pablo el que dijo, no, yo no voy a llevar a Juan. No sabemos qué consecuencias haya habido sobre la decisión de Bernabé, pero Pablo se hace acompañar de otro varón llamado Silas, que nos demuestra su carácter cristiano, yendo a la cárcel con Pablo, estando preso y habiendo demostrado que ahí en la cárcel podía más el gozo del Señor en sus vidas. En otras palabras, mis hermanos, júntese con gente que le ayude a salir adelante y despójese de amistades, familiares, de cualquiera que le haga tropiezo para seguir en la obra del Señor. Decía mi papá, en mucho ayuda el que no estorba. Que el Señor nos libre de ser piedra de tropiezo para nadie. Si no ayudamos, por lo menos no estorbemos, pues. Capítulo 16, versículo 1. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Fíjense cómo es Dios. Porque dejan a Bernabé y ahora solo va Pablo y Silas, pero en el camino encuentran a un tipazo. Dios les recompensa poniéndoles a un siervo de Dios valeroso, del cual da testimonio la palabra abundantemente de la calidad de varón que era Timoteo. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había ahí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó, no por cumplir la ley, sino por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que era de padre griego, y para que ellos no hallaran tropiezo en Timoteo, le circuncidó. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen,
Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Analizamos esta porción. Les decía que interesante porque a veces nosotros lloramos, lamentamos la pérdida, la separación de personas que nosotros amamos y que por la causa de Cristo de pronto nos abandonan, se alejan, se enojan, se les alarga y se van de nuestras vidas y nos entristecemos. Pero en el camino Dios pone y repone de manera maravillosa cuando nosotros tomamos la decisión de seguirlo a Él, de seguir a Cristo, a pesar de que la gente nos abandone. Mucha gente ha empezado la carrera del evangelio y se han regresado al mundo porque mi mamá no está de acuerdo, porque mi mamá es católica y se muere mi mamá si sabe que yo soy protestante. Y saben la verdad del evangelio y saben que deberían de estar en una iglesia. Conozco a algunos que hasta los nombres me atreviera a dar, pero no lo hacen porque pobrecita mi mamá, pobrecita su alma si ellos mueren primero. El evangelio es una decisión personal. Yo le digo, no importa lo que tú dejes por causa de Cristo. ¿Cómo dice Jesús en uno de sus evangelios cuando le dicen, te seguiré, Señor, pero deja que primero vaya y entierre a mis padres? Y Jesús les dijo, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Os digo ciertamente, dice Jesús, que cualquiera que deje a padre, madre, hijos, primos, cuñados, compadre, comadre, por la causa de Cristo, no se quedará sin recompensa, dice. Mire, no se quedará sin recompensa. Recibirá 100 veces aquí en esta vida, dice, 100 veces más aquí en esta vida, y en la otra, la vida eterna. ¿Cómo la ve desde ahí? 100 veces más aquí y luego la vida eterna. Ay, no, pero es que es mi amiga del alma, con ella yo crecí. Aquel que me dijo que había ido al baile de la presentación de candidatas, pero por apoyar a su prima, no porque él es cristiano y él no participa, pero tenía que apoyar a su prima. Pobrecita, su prima era candidata. Hermanos, no importa lo que tengas que dejar por la causa de Cristo. Pon tu mirada, pon tu corazón, pon tu alma, pon tu vida en Cristo Jesús y recibirás 100 veces más de lo que hayas perdido aquí y luego la vida eterna. Se los dice alguien que lo ha perdido todo por seguir a Cristo, por no negar mi fe. Yo estuviera felizmente casado, con mis hijos a la par mía, con mis cosas que había hecho en la vida, pero hubiera negado la obra de Dios si no estuviera aquí delante de ustedes predicando. Ese era el camino, esa era la elección. Si estoy aquí, por su misericordia, y sé que el Señor ha de recompensar cada una de las cosas que haya perdido. De hecho, les he de decir que mucho Dios me lo ha devuelto en abundancia y estoy agradecido con el Señor. No importa lo que tengas que perder o dejar, Dios te devolverá mucho más en abundancia. Dios les devuelve ahora un colaborador que, oiga cómo dice, pues había un hombre, un discípulo, y lo llama discípulo, pero a la mamá de él la llama creyente. ¿Por qué no dice una discípula? Era hijo de una creyente y él era discípulo. ¿Cómo es eso? ¿Qué diferencia hay entre creyente y discípulo? Creyente es aquel que ocupa un lugar en la banca de la iglesia. No se sabe si sí o no, pero ahí está. Pero discípulo es aquel que se mete con todo y quiere ser de los primeros, quiere aprender, quiere ser como su Señor, como Jesús. Yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿creyente o es discípulo? Porque creyente hasta el diablo es creyente. ¿O piensan ustedes que el diablo no cree en Dios? Si lo vio, estuvo en la orquesta que adoraba al Señor en el cielo.
era el director de la banda. Él era el que decía: ¿cuántos están alegres en esta noche? Era director de alabanza. El diablo también cree y tiembla en la presencia de Dios, pero no es discípulo, no quiso aprender a ser como él. Pregunto, ¿usted es discípulo o es creyente? Las iglesias están llenas de creyentes que son como el diablo. Santa Diabla, por Televisión, primero en teleseries. Hermanos, ¿eres discípulo o eres creyente? Les digo, las iglesias están llenas de creyentes y uno dice: ay, qué bonita es iglesia, qué montón de gente asiste ahí, qué alegres los creyentes. Sí, alegres se ponen, pero no son discípulos. Y cuando la cosa se pone trompuda, agarran de regreso. Allá los mira uno en el mundo, y cuando uno les habla de Cristo: si yo ya fui creyente, le dicen. Si yo estaba bautizado, yo fui presidente de jóvenes, presidente de diáconos, yo fui presidente de la iglesia, hasta la mujer del pastor. Ah, no, esa sí no fui, dice. Pero un discípulo, mis hermanos, quiere ser como el Señor y no se vuelve atrás por nada ni por nadie. Pablo encuentra a un discípulo, y ese Pablo tenía un olfato. Ese Pablo no era cualquier bobo. Quizá había estudiado psicología de personal, psicología empresarial. Pero el tipo luego lo identificó y dijo: a este quiero que se vaya con nosotros. Y se van Pablo, Silas y Timoteo a predicar el evangelio. Y encontramos en el resto de la carta del libro de los Hechos y en las cartas posteriores del apóstol Pablo a un Timoteo que nunca dejó a Pablo. Les digo, en Filipenses encontramos a un Pablo quejándose y dice: todos me han abandonado, ya nadie busca lo de Dios, dice, sino todos procuran lo suyo propio, solo Timoteo está conmigo, dice. Ese Timoteo era un tipazo. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos, para que no fuese motivo de crítica que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Muchas veces, mis hermanos, nosotros tenemos que hacer o dejar de hacer ciertas cosas, no porque sean pecado. Nuestra conciencia está en paz. Nos reservamos de algunas cosas simplemente por no darle motivos a la gente que anda hablando. Que al final de cuentas nos vale mona lo que la gente diga. Pero muchas veces sacrificamos nuestros cuerpos, nuestra humanidad, y seguimos ciertas normas de hombre simple y sencillamente por no ver perjudicada la obra de Dios. Y otra vez les digo, todo aquel que sacrifica, que deja, que aguanta, que pierde por la causa de Cristo, el Señor le devuelve 100 veces más. Pues al pobre Timoteo le tocó que lo circuncidaran. Pobrecito. No habían las técnicas quirúrgicas de hoy, ni las anestesias. Y me imagino que un trago de guaro le dieron y le hicieron esa operación. Pero él lo hizo por amor a Cristo. Ya me van a juzgar y van a decir: Eden está promoviendo la ingesta de alcohol. No, tampoco. Esas eran las anestesias que se usaban en ese tiempo. Y aún hoy, la mayor parte de las anestesias tienen base de alcohol. Ni tampoco estoy diciendo vaya a emborracharse. Mídase, no vaya a criticar lo que no sabe. Entonces dice que Timoteo se ve en esa necesidad, pero lo hace por amor a la causa de Cristo y se va con ellos a predicar. Al pasar por las ciudades, les entregaron las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Qué enseñanzas y qué ordenanzas? Regresemos al capítulo 15 y versículo 20. Versículos 19 y 20. Las ordenanzas que habían decidido los ancianos
y los discípulos que estaban en Jerusalén fueron estas: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba estas ordenanzas: no se contaminen con ídolos, apártense de fornicación, de ahogado y de sangre. Y eso lo explicamos en algún estudio anterior, que eso fue lo único que ellos decidieron poner como requisito al pueblo gentil. Hay muchas iglesias en nuestros días que ahora están tratando de judaizar, y entonces la gente ya no, hoy los escucha a uno predicar y dicen Yeshua HaMashiach, por decir el nombre de Jesús, Jesús el Mesías. No, hombre, dígalo en español. En el nombre de Yahvé, dicen. Shabbat Shalom, feliz sábado, dicen. Tengan paz en este sábado. Y empiezan a aprender hebreo solo para presumirle a uno y decir que ellos están mejor que nosotros porque ellos están aprendiendo el idioma y la cultura y los rituales judíos. La palabra es demasiado clara, dice: estas cosas es necesario que la iglesia aprenda: a no contaminarse con ídolos. Donde quiera que haya idolatría, hermanos, apártese. Ya en su casa no tiene que haber una trenza de ajos colgando en la puerta, un herraje chuco, una hojita de sábila colgando. Ya no, eso es superchería, es brujería y adoración a ídolos. Usted necesita que su casa esté protegida. Doble sus rodillas y dígale: Señor, esta casa te pertenece. Y el Señor no está sordo. El Señor va a cumplir su promesa en usted. Ya no es que usted ande guardando ahí una medallita de la Virgen. Ya no es necesario que se ponga el calzoncillo al revés para que no le caigan brujerías. Sí, mis hermanos, es que ustedes se ríen, es cierto, si eso hace la gente. Yo me lo pongo al revés cuando ya está chuco de un lado. Pero no es por superstición. Hermanos, nosotros tenemos a Cristo. Apartémonos de todo lo que implica adoración a ídolos, todo lo que sea adivinación. Ya no es que usted tenga: ay, yo soy Piscis, yo soy Capricornio. Usted es de Cristo y se acabó, punto. Su signo sobre mí es amor, dice. Él me amó y me hizo suyo. Yo ya no sé si soy Capricornio, ya no soy nada de eso, soy de Cristo. Gente que se hacen llamar cristianos, pero ni lo compran, van a donde el vecino: présteme el diario, y dice, para ver el horóscopo, para ver qué les dicen las estrellas, qué les dice el brujo mayor que sale ahí. De eso apartémonos, dice. Ya no es cuestión de regresar al judaísmo y aprender palabras en hebreo. Es cuestión de apartarnos de todo aquello que nos contamina y nos aleja de Dios. De fornicación, dice. Fornicación es todo acto sexual fuera del vínculo de la sana armonía de la pareja. ¿Qué quiere decir eso? Teniendo su pareja, la dispareja. O no siendo pareja, quieren tener relaciones por deporte. Así sin compromiso, a solo amigos con derecho. No, las relaciones ameritan un compromiso, un pacto entre tú y yo, dijo. Entre ella y yo, no entre él y él, porque ahora se inventaron eso de que tienen derecho, dice, a escoger si quieren ser hombre o ser mujer. Pues entonces que se cambien su cosita, pues. Si es que tienen derecho, ¿no? Así de sencillo, ¿verdad? Como que los órganos genitales fueran accesorios, ¿verdad? Que se cambian al sabor y antojo. No, Dios le puso lo que le puso ahí entre sus piernitas, es porque Dios sabe por qué lo hizo varón, por qué lo hizo hembra. Y las relaciones que se dan en pareja, en armonía, con el compromiso de yo soy tuyo y tú eres mía,
son sanas, son agradables a los ojos de Dios, unen a la pareja y la hacen cada vez estar más apegados el uno al otro. Pero qué bonito que teniendo su pareja, van y lo hacen por deporte, es que como tienen derecho, es la moda. Eso es pecado, y a eso sí reprende la Escritura. Hemos hablado en otras ocasiones del divorcio, del adulterio, de esas cosas. Hacemos nada más referencia a que fornicación es todo acto sexual fuera del compromiso de pareja, fuera de yo soy responsable de ti, tú eres responsable de mí. Y de ahí salen los embarazos y ya la niña embarazada va y le reclama al tipo, el tipo dice, no, ¿para qué te dejaste? Eso es fornicación. Cuando no hay compromiso, cuando no hay, simplemente por deporte, como les digo. Y luego dice del ahogado y de sangre, y esto tiene que ver con la comida. Cuando usted va a matar su gallina, degüéllela es la palabra, ¿verdad? Degüéllela. Degollo, dice, no es suya. A Goyo no lo estén jalando en esto. Si van a invitar a Goyo a la gallina, mejor invítenme a mí. Y derrame la sangre en tierra, porque la sangre representa la vida, dice la Escritura. Aunque si lo vemos clínicamente, en la sangre se transportan todos los nutrientes, pero también todos los viruses, bacterias. Y cuando derramamos esa sangre en tierra, entonces la carne queda limpia. Hay gente que lo que hace es meter a la gallina debajo de un tol y la dejan que se muera ahogada y la sangre se queda ahí. Otros que la agarran del pescuezo, le retuercen la cabeza y la sangre se queda ahí. Y dice el concilio que tuvieron los hermanos, tomaron la determinación de guardar solo estas 4 cosas: apartarse de los ídolos, de la fornicación, del ahogado y de la sangre, porque hay quienes sí, en efecto, degüellan el animal, pero recogen la sangre y hacen una cierta comida que le llaman moronga. Asquerosa esa puercada, pero sí se la comen. Y los cristianos debemos de limpiarnos de esas cosas. Miren, la Biblia es tan profunda, pero a la vez tan simple. Por ejemplo, dice, lavadas las conciencias con la sangre de Cristo, dice, y los cuerpos con agua pura, dice. O sea, hasta que nos bañemos, dice. Los cristianos se bañan. Los cristianos se bañan. Los cristianos nos bañamos. Amén. Y eso que hay frío. Agüita caliente, pero los cristianos se distinguen por eso. Gato, ¿ah? De esta manera, los apóstoles confirmaban a las iglesias. Dice el versículo 5 del capítulo 16. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Mire, confirmadas en la fe. ¿Por qué menciona la palabra fe? Porque la salvación de Cristo Jesús es por fe, no por obras. En otras palabras, no se les cargó con la ley completa, porque la ley no salva. Se les enseñó a creer en la sangre de Cristo. Y únicamente se les pidió que se guardasen de estas 4 cosas que he mencionado. Entonces, mis hermanos, si usted quiere ser salvo, si usted quiere encontrar en Cristo la redención del alma, si usted quiere tener la garantía de ser salvo eternamente y de pasar a la eternidad después de la muerte, lo que usted necesita es creer en la sangre de Cristo Jesús. Él derramó toda su sangre para que usted y yo fuéramos salvos. Crea en eso, crea en su sacrificio, crea que Él es suficiente para usted. Y estas cosas de las que habla, de los sacrificados, de los ídolos, para que no tenga usted contaminación y lo lleguen a espantar y le jalen las patas y que usted mire sombras y cosas. Si usted está en esa situación es porque usted ha andado tentando lo que no debe tentar. Así como lo oye, leyendo horóscopos, preguntándole a la divina. Todas esas cosas abre puertas para que el diablo moleste. Los cristianos dicen como el salmista:
Yo me acosté, me dormí, descansé, porque Jehová me hace vivir tranquilo, confiado. Si usted está oyendo ruidos y cosas, mire, yo oigo ruidos, pero en mi estómago que no ha estado muy bien. Oigo gatos que andan a veces matándose en las láminas, pero me vale, solo me volteo y sigo durmiendo. Porque los cristianos tenemos esa seguridad. Si usted todavía es de los que están escuchando que sí, que la tecolota, que el animal, que el cadejo, que la llorona, mire, necesita encontrar el descanso en Cristo Jesús. Eso es la contaminación por ídolos. A eso lleva los amuletos, a eso lleva todas las cosas de que échese un puño de semillas de argalia, dice, en la bolsa para que no le caiga brujería, dice. Tire a la vuelta de su casa un poco de mostaza, dice, para que el brujo no pueda llegar. Usted lo que necesita es cubrirse con la sangre de Cristo. Por eso la Escritura dice, no se contaminen con eso, porque entonces van a estar ahí que no pueden dormir. Lo otro, la fornicación. ¿Por qué? Porque a través del acto sexual con personas que no temen a Dios, hay contaminación de demonios también. Imagínense qué espíritus, qué cosas echan encima de sus almas simplemente por el placer sexual. Y entonces lo que está tratando la palabra es de librarnos. No es una cuestión de que si lo hace o no lo hace, deja o puede ser salvo. En realidad, mis hermanos, la salvación es Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Estas reglas que la iglesia establece es para guardarnos libres de todas esas cosas. Del ahogado y de la sangre nos pide apartarnos porque contaminan el cuerpo y después está la gente enferma. Y necesitamos estar sanos y por eso nos dice, apártense de esas cosas. Y otra vez repito, lo que los apóstoles buscaron fue confirmar a los hermanos en la fe, en creer en Cristo Jesús. Y este es el pleito, lo que ha hecho que mi ministerio y mi vida sea criticada por mucha gente y principalmente por los religiosos de este tiempo, porque ellos quieren que dice que si usted no da los diezmos, es un ladrón, le está robando a Dios y se verá al infierno. Y entonces, ¿para qué murió Jesús? Y ponen un montón de reglas y la gente tiene que estar sumisa ahí cumpliendo lo que el pastor dice, porque si no se va a ir al infierno. ¿Quién es el pastor X para mandarme al infierno a mí? Si Cristo me abrió la puerta, ¿quién es el peludo ese para que venga y diga que yo muera al infierno? Puerta que Dios abre, ni yo la cierro. Puerta que Dios cierra, ningún come tortilla la va a abrir. Hermanos, este ha sido el meollo, este ha sido el pleito con mi ministerio. Decirle a la gente que la salvación es gratis, fácil, en la sangre de Cristo Jesús. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en el mismo sentir de Timoteo, que se dejó circuncidar. Simplemente para no darle qué hacer a la gente, pues. No porque estuviera dudando de su salvación o porque él quisiera cumplir. Hermanos, muchas de las cosas que hacemos las hacemos simple y sencillamente para dar buen testimonio, para que la gente para no servir de tropiezo. Pero en realidad nosotros entendemos que nuestra salvación tiene nombre: Cristo Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias por la persona de Jesús, mediante la cual tú te revelaste a nosotros, en el cual creemos, en el cual hemos depositado nuestra confianza, nuestra esperanza, y sabemos que nuestra salvación depende solo y exclusivamente del sacrificio que hiciste por nosotros. Yo te ruego, Padre, que este mensaje venga a esclarecer algunas dudas, a traer luz al corazón y el entendimiento de nuestros radioescuchas, de nuestros hermanos presentes, para que pongamos toda nuestra esperanza en la roca de nuestra salvación, cuyo nombre es Jesús de Nazaret. Nos despojamos, Señor, de todo pensamiento, de todo argumento humano. No estamos para guardar leyes, sino para confiar. Y todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos de palabra o de hecho, lo hagamos en un sentir de adoración como para el Señor.
Por eso diezmamos, por eso hacemos y predicamos y nos fatigamos en la obra, porque te amamos, no por un requisito para salvarnos. Hemos puesto nuestra salvación en tus manos, Jesucristo. Te doy gracias, gracias Señor por ese sacrificio y gracias por esta palabra que has puesto en la boca de tu siervo. Glorifícate, no vuelva atrás vacía, cumple el propósito para el que la has enviado en Cristo Jesús. Amén.